acusado de violación, prófugo. Lo condenaron y escapó. Habría abusado de su sobrina desde que tenía 4 años. Terrible. La historia es aberrante. Horrible. La historia es terrible, es tremenda. Hola Pablo, hola Jorge, hola Carito, ¿cómo están? Ailín, esta es una tapa de revista que hizo la propia familia de la nena. Un espanto. De 4 años, que hoy tiene 7, que durante 3 años fue abusada o habría sido abusada por su propio tío, el hermano del padre de la criatura, y este sería el rostro del abusador, del violador, que hoy está prófugo. Por supuesto que lo peor es la aberración total de haber violado, abusado de su sobrina de 4 a 7 años. Durante ese lapso la acosó, la abusó, pero eso no es lo más terrible, porque siempre hablamos de las víctimas y de la revictimización. En este caso, cuando ella se anima a contarlo y lo denuncian, ¿qué pasa? La familia lo protege. Cierta parte de la familia lo protegió y descreía de la nena, que estaba mintiendo, que lo inventaba, y lo querían cuidar y proteger a él. No es la primera vez que escuchamos esto. ¿Cuándo vamos a creerle a las víctimas en el momento que se animan a hacer la denuncia? Este es el punto de la historia, ¿no? El punto más importante. Ahora vamos con Pablo y con Jorge, que tiene información, pero está Mati Rezano trabajando en vivo en el lugar. Mati, ¿cómo te va? Buen sábado para vos. Buenas tardes, Mati. Daniel, Ailín, muy buenas tardes, buen sábado para ambos, placer de saludarlos. A mi derecha me acompaña Sonia, aquí en la localidad bonaerense de Escobar. Justamente Sonia, la mamá de esta nena que hoy tiene 13 años, pero que entre los 4 y los 7 vivió el calvario que ustedes hacían referencia en manos de su tío paterno. Y aquí, más allá de lo que ustedes decían, que es verdad que no la escuchaban a la víctima, también al padre parece que le pesó más el vínculo de hermano que el vínculo con su hija. Hubo sentencia, está acusado, tiene ya una sentencia, una condena, pero está prófugo y no se sabe dónde está, pero hay sospechas. Sonia, durante más de 3 años tu hija vivió este infierno, aunque me decías que en los dos también hubo rastros de semen en la ropita interior de la nena. Ay, Dios. Y que por diferentes motivos esta persona hizo lo que hizo, por complicidad del padre, porque vos tenías miedo de denunciar. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, te cuento. Yo trabajaba en la Municipalidad de Escobar, al partido al cual yo pertenezco, y dejaba en algunas ocasiones a mi hija al cuidado de su abuela paterna. En otras ocasiones prácticamente me la llevaba conmigo a la oficina, al lugar de mi trabajo, después del horario que ella estaba en el jardín maternal. En esas oportunidades que yo no te podía llevarla conmigo, porque obviamente el ámbito no es adecuado para una nena, en ese momento ella tenía 2 años, mi ex suegra me pide dejarla con ella, así que en algunas oportunidades era lo que pasaba. Un día la voy a buscar a la casa, ellos viven lindero a mi propiedad, a mi casa, la voy a buscar a mi hija para prepararla, para bañarla y la rutina diaria que teníamos, y cuando le bajo la ropa le encuentro una sustancia que para mí era semen. Bueno, imagínate que la desesperación que yo sentí, la angustia, porque empecé a gritar, a agarrarla a mi hija que no podía hablar. Empecé a decir qué es lo que sé, esto que pasó, que mi marido en ese momento, que era mi marido, me dijo: ¿con quién dejaste a la nena? Decime en dónde, en la básica, en qué unidad, en dónde la dejaste, con quién. Y yo dije: la acabo de buscar en la casa de tu mamá. Él salió enojado a la casa de la mamá y cuando volvió con otra actitud. Yo le pedí para hacer la denuncia, para llevar a mi hija a la comisaría. Pero Sonia, pará, porque es muy interesante lo que estás diciendo. Es muy importante, porque cuando tu marido, vos le contás lo que notás en la ropa interior de tu nena. Insisto, ¿2 años dijiste o 4? Él lo ve conmigo. ¿2 años o 4? 2 años 2 tenía. añitos, pará. Primera alerta, 2 años tenía. 2 años fue ese rastro y 4 a 7 los abusos, Dani. Está bien, está ese primer rastro, pero es interesante, Sonia, para conocer detalles de la historia, porque tiene un triste final, esta historia que tiene como protagonista a tu nena. Ahora, tu marido ve, ¿no? Eso que notaste en la ropa interior. En realidad, y lo primero que interpreta es que hubo un abuso, que alguien abusa de la nena y lo relaciona con alguna unidad básica e intenta ir a buscar al responsable. Sí. Ahora, cuando se entera que el responsable era el hermano
cambia rotundamente la Claro, postura. ¿qué pasó en ese interín de cuando él va a la Totalmente. casa de la mamá y ahí evidentemente vos sentís que hubo una protección por parte de la abuela de la nena para con su hijo? Totalmente. Sí, sí. No. ¿Sabes por qué? Porque la nena era llevada a la habitación del tío por la abuela. ¿Cómo? Pará, Ella no, era no, la que pará, llevaba a la nena a la habitación. por favor. Perdón, porque no teníamos estos detalles. La verdad que los detalles son aberrantes. Sí. La propia abuela llevaba a su nieta a la habitación Sí. del tío y la dejaba al cuidado Sí. de su hijo. Sí, así como te lo cuento. Sí. Pero- y siempre ocultándomelo a mí, obviamente, ¿no? Porque ¿Durante yo no cuánto dejaba a mi hija tiempo con pasó nadie. esto? No sé cómo calificarlo, ¿no? No, pero acá tiene, Mira. acá tiene que ver el padre Mira. que apaña, o Y por lo yo- menos es cómplice de hermano, porque A en su realidad madre. está sindicado el tío. Es que, pará. Es que te cuento una cosa. Mi ex marido no tenía buen vínculo con su hermano. Por eso, para mí, él se dejó influenciar por su mamá, Sí. porque su mamá, obviamente, Sin le habrá lugar a pedido duda. que no haga nada. Sin lugar a duda. Sí. Yo te cuento alguna información por ahí que en el Tribunal 2 de Campana, Zárate Campana, Sí. en el mes de noviembre, lo condenó a 5 años de prisión. ¿Noviembre qué año? Noviembre del año 2024. 2024. Bien. Pero la sentencia aún no Sí. estaría firme porque lo que hizo apelar, la Cámara siguiente es la Cámara de Casación Penal. Pará, pero escuchá pará, esto. 5 años de condena De por condena. abuso sexual. Abuso sexual simple, por tocamiento, por Pablo, encima y por Pablo. debajo de la ropa. Sí, y sí, Casación le confirma la Pablo, condena pará. en mayo de este año. Pará, es muy importante lo que está diciendo Jorge. Mayo. Exactamente, Pablo, digo. exactamente. Y de ahí se da está prófugo hasta el día de hoy. Bueno, lo da que la se fuga. cree que la familia está encubriendo, lo está tapando, lo está ocultando, en realidad lo está sustrayendo Oh. de la causa penal porque lo está apañando, está ocultando y lo tienen bajo resguardo. Ese es el tema, que la familia está ocultando a este delincuente. Sí. Es terrible, porque Tal cual. lo que Así comentás como es, ustedes lo dicen. digo, la abuela en este caso, porque imagino que la familia, digo, más allá de que ponele que una madre quiera proteger a su hijo, no lo puedo entender, está violando de su nieta, de su sobrina en este caso, digo, pero la abuela tenía un vínculo maternal, si se quiere, de abuela a nieta con tu hija. Sí, vos sabés que sí. Mi hija tenía adoración con su abuela y la abuela tenía adoración con su hija. Pero ese vínculo se cortó cuando mi hija yo empecé a notar que cuando llegaba mi ex suegra a mi casa, mi hija se encerraba en la habitación. Esto pasó cuando ella tenía entre 6 y 7 años, que a los 7 ella me cuenta. Yo veía que cuando la abuela venía, ella se encerraba, lloraba, angustiada. Entonces a mí eso me llevó a notarla como que algo estaba Claro, pasando con ella. Hay una Y- reacción inmediata de tu nena para con la visita de un familiar, en este caso la abuela. Denota una actitud de Sí. algo que la incomoda permanentemente y no puede romper esa Sí. barrera de contarle a la mamá qué pasa con la abuela, Que la- claramente. la Bien, angustiaba. bien como mamá que intuyó lo que estaba pasando. Pará, no te vayas, quédate con Mati Rezano. Tenemos el teléfono, Carito, para que la gente Exactamente. opine. ¿Qué hay que hacer con estos sujetos, con estas lacras? Bien, ¿Qué hay que hacer? muy buenos días y muy buenas tardes a todos los que están del otro lado y a ustedes también. Abrimos entonces nuestra línea de contacto del 11 36 40 90 77 para, bueno, a ver qué opina la gente y qué opina que hay que hacer en estos casos, ¿no? Claro. Con esto que está pasando. Porque tiene una condena, 5 años condenado, la Sí. familia lo está ocultando, está prófugo. Bueno, por es un supuesto tipo que está condenado, no es Claro. un presunto abusador. De ahí la Condenado. información, la más importante para la gente que se quiera comunicar al WhatsApp, podemos brindar información totalmente anónima, si alguien lo vio, si alguien sabe su paradero. Totalmente. Entendemos que tiene que ver con su familia, lamentablemente seguro es su madre que lo está encubriendo, como lo hizo durante los años que violaba y abusaba de su sobrina. Sí, Ailín, pero ¿por qué no le damos identidad a este delincuente? dale. Se llama Dame la Jonathan- tapa a pleno, dame la Jonathan- tapa a pleno. Mirá, ahí está. Ahí está, ahí lo tenés a pleno en la tapa. Jonathan David Bonet, de 43 años de edad. Y como bien decía el doctor Pablo Gómez Olivera, tiene, bueno, sentencia firme. Están apelando en la segunda instancia. Significa que ya hay una prueba en su contra, una prueba fundamentada por el juzgado, la cual es convalidada para que recaiga sobre él esta figura penal. Tiene, bueno, orden de captura nacional e internacional. No sabemos si está por Interpol o solamente en la frontera de la República Argentina, pero por otro lado se estipula que la propia familia lo estaría encubriendo. Estamos hablando de Jonathan David Bonet, de
43 años de edad. Cuando te hablan de portación de cara, la cara en esta etapa Sí, de viste. este prófugo no ayuda mucho. Está Sí. Marcela y está Daniela. Hola chicas, gracias por venir Hola. un sábado. Hola, ¿qué tal? Un placer. Dani, te aprovecho, vos sos psicóloga. Sí. Recién la mamá de la nena decía, yo noté algunas acciones de mi hija. Venía la abuela paterna y ella salía rápidamente a esconderse en la habitación. Digo, son situaciones que alertan a una mamá. Hay un montón de indicadores de abuso. Me parece que está bueno esto que decís y que haces referencia porque como madres y como padres a veces uno no quiere verlo porque es muy difícil y muy duro reconocer algo así en los hijos o en las hijas. Y está bueno poder ver estas cositas chiquititas. Viene alguien, se esconde. Por ejemplo... Se pasa puede que orinar. Eso te iba a decir, Sí. que se hacen pis, se hacen... Digo, es muy común Sí. estas situaciones. O por ahí retrasos en la escuela, que se empieza a ir mal, Sí. que empiezan a tener conflictos con otros Sí, compañeros. yo tengo otras mucho para compañeras. contarte sobre eso. A ver, dale, mamá, dale, contanos, dale. Mira, mi hija, yo me tenía que sentar a hacer la tarea con ella. 4 horas estábamos para hacer la tarea porque ella no se podía concentrar, decía que tenía, pensaba cosas que no estaban bien. Claro. Tampoco me decía que era pesadillas, se hacía pis en la cama hasta los 7 años, que era terrible porque yo obviamente que veía que algo pasaba, pero cuando yo le preguntaba, por favor decime qué es lo que te pasa, qué sentí, qué es lo que te pasa, ella me decía, tengo pesadillas. Cuando le contaba, le preguntaba qué soñaba, me decía, no te puedo decir, mamá, no te puedo decir. No, claro, lo que menos te ibas a imaginar vos es que lamentablemente tenía para contarte toda esta historia de horror, de un espanto total. Ahora, la pregunta es, vos a los 2 años notaste una mancha que vos pensaste que pertenecía justamente a un semen. Bueno, automáticamente dijiste que tu marido fue enfurecido a la Sí. casa de su madre, es decir, de la abuela de la nena, y Sí. volvió con una actitud diferente. Cuando vuelve, ¿qué es lo que te dice Sí. él? Yo le digo, bueno, vamos a hacer la denuncia a la comisaría y me dice, no, porque no sabemos si esto es semen. Puede ser plasticola, puede ser algo que haya quedado en del jardín. Y le digo yo, esto no es plasticola, es un hombre. Esto no es plasticola. Claro. La nena estaba toda mojada, como que se había orinado, la calza toda mojada, la nena estaba a los gritos y yo, como te digo, estaba tan angustiada que no sabía qué hacer, me bloqueé, pensé en calmarla a mi hija y bueno, y él diciéndome no hagamos nada porque no estamos seguros lo que es. O sea que cuando vos como mamá te sentís que nadie, que no, tu parte, el padre, tu pareja, tu marido no te apoya en a ver qué es lo que está pasando, entonces vos te anulás. Podés Ahora- tener un montón de conocimiento de un montón de cosas, sí, obvio. Sí, pero pará, te anulás. pará. Ahora, Perdés el control. La primera alerta fue a los 2 años. Después se da o se comprobó que el abuso se da entre los 4 y los 7 años de tu nena. Él, el Sí. tío, el abusador, Sí. digo, el hermano de tu expareja, ¿en qué momento se quedaba sola con tu nena? Cuando yo la dejaba en la casa de mi suegra y se iba a colgar la ropa, iba a hacer las quehaceres de la casa y ella llevaba a la nena a la habitación del tío, porque, mira, nosotros nos sentábamos los domingos a comer, te doy un ejemplo y una escena. Nos sentábamos todos en la mesa, el hijo, el abusador, estaba peleado con su papá desde hacía 1000 años, antes Sí. de que yo llegue a la familia. Tal es así que la primera vez que yo voy a la casa a conocerlos, vamos a comer, me invitan a comer, voy a poner la mesa y lo cuento a él para poner el plato en la mesa. Y mi ex suegro me dice, no, él come en la habitación. Ellos ya tenían un vínculo cortado, el por qué no sé. Ahora te hago una pregunta, Entonces, para cuando- hacemos un puntito Sí, chiquito ahí. sí. Esta relación problemática que hay entre ellos como núcleo familiar, ¿pudo haber provocado que él haya abusado a propósito de tu hija en represalia creo con que el sí. padre? Yo creo que sí, ¿sabes por qué? Sí, ¿sabes por qué? Porque también él tenía un odio o no sé cómo decirlo, una pelea interminable con mi marido, con mi ex marido. Ojo, no le estoy... No le ellos estoy no se podían ni No, a ver. ver, no le porque estoy igual- bajando el precio no, al pero a ver. abuso sexual, pero digo, capaz que este delincuente degenerado, ¿qué hace? A su vez de tener un perfil de degenerado, de maniático, de violador, a su vez está tomando una represalia, está Pero llevando porque adelante es como haciendo cuando, la contra sí, del no, hermano. pero es como Totalmente. cuando planteamos
A ver, cuando planteamos, por ejemplo, un femicidio y decimos, no, bueno, lo hizo por celos porque no podía soportar que su No hay mujer tenga otra justificación pareja. alguna. Claro, Claro. evidentemente Por- es una no. persona que es un asesino. Y Digamos, no hay ningún este es un detonante que te degenerado y lleve a un violar a violador, tu listo. sobrina. Pero pregunto, como dato adicional, por eso le pregunto a la mamá de la criatura, si realmente piensa que puede también haber sido, aparte que es un degenerado, un violador, que puede Ahora, haber la sido para pregunta hacer es- la contra al padre. Es porque es un degenerado y después le podés buscar cualquier justificación y esta persona tiene que estar detenida. Que de hecho 5 años me parece muy poco. Pero más allá de eso, digo, A mí también. la situación de la abuela, eso me parece lo peor de todo. ¿Por qué? Porque es una mujer, porque es una abuela, porque fue madre también. ¿Y cómo puede ser? ¿Vos creés que ella sabía de lo que estaba haciendo su hijo? Sí, sí, sabía. ¿Sabes por qué? No sé qué encubrió. Porque mi Pero hija pará. misma me lo dijo. La abuela, lo dice la dice en la causa, la abuela sabía lo que pasaba y no hacía nada. ¿Quién dice eso? La abuela La miraba de nena. la puerta. nena, la abuela, pará. mi hija lo dice, sí, lo dice en la causa, Pero figura en la causa. pará. La nena dice, Y al- mi abuela sabía cuando en